Muy buenos días para todos, mi nombre es Jesús Mateo Sánchez Díaz. En el día de hoy voy a realizar una entrevista con mis compañeros Johan René y Vanessa, que nos estarán acompañando el día de hoy acerca de las biografías de Arquímedes y Galileo Galilei. Comienzo hablando acerca de estos dos personajes. Arquímedes fue un prolífico matemático, físico e inventor que es muy reconocido sobre todo por sus múltiples inventos, sea para mejorar múltiples procesos navales de su tiempo y también con artilugios para poder defender su ciudad natal Siracusa de ataques enemigos. También se le conoce por el principio de Arquímedes y por sus inventos. Más sin embargo, mis compañeros van a hablar sobre él y sobre Galileo Galilei, otro prolífico matemático, físico y astrónomo, postuló la teoría acerca de que la Tierra gira alrededor del Sol. Compañeros, muy buenos días, me gustaría que ustedes hicieran su presentación. Muy buenas tardes para todos. Gracias Mateo por la invitación a su programa. Un saludo a mi compañera Vanessa. Y pues aprovechando esta oportunidad, me gustaría comentarles un poquito sobre mí. Mi nombre es Johan René Modelo Rincón. Tengo 22 años. Estudio licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hola compañeros, ¿cómo están? Nuevamente muy contenta de ser invitada en su programa. Saludos a mis compañeros Mateo y Johan, y el día de hoy vamos a participar de este conversatorio muy interesante acerca de los dos autores, Galileo Galilei y Arquímedes. Listo, muchísimas gracias. Muy bien, compañeros, me gustaría que comenzáramos con la primera pregunta. ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? Contestando la primera pregunta planteada por Mateo, ¿en qué consiste el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes se refiere a la fuerza de flotación que se genera cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido parcial o totalmente. La fuerza que proporciona la presión del fluido actúa sobre el cuerpo perpendicularmente a la superficie. Pregunta número 2. Mencione algunos de los inventos que creó Arquímedes en su época o mientras él vivió. Bueno, contestando la segunda pregunta planteada por Mateo, mencione algunos inventos de Arquímedes en el trayecto de su vida. Bueno, Arquímedes, digamos que a lo largo de su vida ingenió muchas herramientas e hizo muchos descubrimientos, pero dentro de ellos los más importantes están el architronito, la garra de Arquímedes, el tornillo de Arquímedes y la catapulta. En su tiempo fueron muy importantes para el desarrollo de las comunidades. Dejaremos de hablar ahora del personaje de Arquímedes y ahora hablaremos de Galileo Galilei. La siguiente pregunta con respecto a este personaje es: ¿cuáles fueron los principales aportes que realizó Galileo Galilei mientras él vivió y en su época? Claro. Teniendo en cuenta la tercera pregunta que hace el compañero Mateo, de cuáles fueron los aportes más importantes de Galileo Galilei. Antes que nada, cabe resaltar que Galileo Galilei fue un científico italiano del siglo XVI y XVII que hizo contribuciones significativas en varios campos de la ciencia, la física y la astronomía. Algunos de estos aportes aún se usan o fueron de gran impacto por parte de él a los estudios actuales de la ciencia, la física y la astronomía. Algunos de estos aportes que fueron significativos y de mayor impacto por parte de él fueron las observaciones telescópicas, las leyes del movimiento, las contribuciones a la cinemática, el apoyo a la teoría heliocéntrica, el desarrollo del método científico, las contribuciones a la astronomía y la astrofísica. Y finalmente todos estos aportes fueron fundamentales sobre él en la transición de su visión del mundo medieval a la visión científica y heliocéntrica del universo. Sentó las bases para la física y la astronomía moderna. Por último,
quisiera comentar acerca de algo que es muy conocido en la vida de Galileo Galilei y es de qué tuvo que retractarse este grandioso matemático y astrónomo en su tiempo y cuál ha sido el contexto de este suceso. En respuesta a la cuarta y última pregunta, Galileo Galilei pues, se vio obligado a retractarse de sus afirmaciones en relación al sistema heliocéntrico de Copérnico, debido a la Inquisición de la Iglesia Católica y en las tensiones entre la ciencia y la religión durante el siglo XVII. Durante este proceso se logran evidenciar pues, 5 momentos en los cuales Galileo Galilei pues, logró. En la trazabilidad de la historia se logra evidenciar que durante 5 momentos Galileo Galilei realizó esta retractación. Entonces la primera parte fue cuando él empezó a descubrir todo a principios del siglo XVII, realizando observaciones astronómicas. Después, en la parte 2, tuvo un apoyo de la teoría heliocéntrica, en donde él defendió este proceso y pues este estudio que había realizado. En la parte 3, ya el proceso de Galileo Galilei en la Iglesia Católica y el libro Copérnico, fue presentada la teoría, en donde se lo llevaron en arresto y lo pasaron a un juicio por la Inquisición en 1633. Luego de este juicio, Galileo fue amenazado con tortura y enfrentó la perspectiva de la herejía si no se retractaba de sus afirmaciones. En consecuencia, pues Galileo emitió una retractación formal en la que renegaba de sus opiniones heliocentristas y se comprometía a no defenderlas públicamente. En el quinto momento él ya está en una casa de arresto y después de la retractación fue condenado a prisión pues, domiciliaria, donde vivió el resto de su vida y a pesar de su retractación continuó con sus investigaciones científicas y escribió obras pues, más importantes. Esta retractación fue un episodio muy triste para la historia de la ciencia, ya que se ejemplifica el conflicto entre la Iglesia y la ciencia. Sin embargo, su trabajo y las evidencias a favor del heliocentrismo finalmente prevalecieron y la Iglesia Católica revocó la condena de Galileo Galilei en 1992, reconociendo que cometieron un error al juzgar así a un ciudadano. Muchas gracias compañeros por haber participado en esta entrevista. Les agradezco mucho su participación y su dedicación a la hora de responder las preguntas. Muchas gracias y me despido. Hasta luego. Bueno, muchas gracias Mateo por la invitación a su programa y espero mis respuestas hayan sido lo más posible acertadas y bueno, un saludo para todos. Bueno muchachos, estos fueron mis aportes, las respuestas a mis preguntas. Agradecerles pues por esta nueva entrevista. Agradecer a mi compañero Mateo y a mi compañero Johan. ¿Listo? Entonces, en conclusión, a través de la historia, los avances matemáticos, físicos, astronómicos han sido tan grandes, pero el proceso histórico es aún mucho más grande. Entonces, muchísimas gracias. Espero vernos en otra entrevista y Dios los bendiga.